atención, se lo habíamos adelantado, se está realizando la Asamblea Extraordinaria de la CONFEMEL, adjuntando a los países la participación de México, Portugal y España en la ciudad de La Paz. El objetivo, mejorar el bienestar enfocándose en el paciente. Entérese. En Perú, 117 días de huelga porque quieren privatizar la salud, por una política de gobierno, según nos contó el representante de los médicos en ese país. Sin embargo, con respecto a los últimos hechos de supuesta negligencia médica, él indica que la problemática es mundial. Pero en el Perú la mayoría de las negligencias que se acusan al médico, generalmente el 90 y tanto por ciento se demuestra que el médico no tiene la culpa. Un país que está invitado a este congreso es España. Sin duda varios hablan de un ejemplo en el sistema de salud. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo sería posible rescatar este ejemplo y pensar en un sistema de salud parecido o igual en Bolivia? Con 5 características que son de ser eminentemente público, de gestión pública y de financiación pública mediante impuestos, donde se trate en igualdad de condiciones absolutamente a todo el mundo y donde sea gratuito en el momento de la demanda, es decir, se financia mediante impuestos, o sea, se paga antes. El objetivo fundamental es tratar a todo el mundo desde un punto de vista equitativo. Sin duda el Estado es el principal pilar que debe poner el inicio en un cambio rotundo en el sistema de salud, según los galenos. Y ellos, tener también el compromiso de brindar una mejor atención y de calidad, teniendo en cuenta que este asunto es mundial. Diferentes realidades, todas se parecen. Por cierto, hay que comentarles, son 115 días de huelga de médicos en Perú. Esto porque el gobierno quiere privatizar el tema de salud pública. Tenemos invitados especiales a quien les doy la cordial bienvenida. Está con nosotros el doctor Juan José Rodríguez de España, bienvenido, y también el doctor Jorge Ruiños, ¿verdad?, de Perú. Les doy la cordial bienvenida. ¿Cuáles son las principales problemáticas que han podido identificar en nuestro país frente al tema de salud? Buenos días. Buenos días. Bueno, considero que hay que definir en primer lugar qué cosa es salud. Consideramos que la salud es un derecho humano fundamental. Esto desde la Declaración de Derechos Humanos que se produjo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 48. En el caso de Perú, esto se ha mantenido hasta hace poco. De manera que el Estado es el principal obligado a brindar una atención de calidad, sin ninguna exclusión y que sea gratuita. Y el sistema que sea financiero que facilita esto es la seguridad social. Allá los estatales, los trabajadores de Estado, los trabajadores privados tienen una cobertura. Y esto debió ampliarse a los informales y también con un seguro llamado el integral de salud a los pobres y más pobres, pero con un promedio per cápita para todos, para que haya un seguro social universal. Lamentablemente lo están cambiando, privatizando, con paquetes de acuerdo a la posibilidad de gasto bolsillo de cada persona, y esto creemos que es injusto, indiscriminado, y es uno de los motivos de rechazo a la actual reforma, llamada reforma de salud en el Perú. Y además dentro de ello no hay una política de recursos humanos adecuada. En el Perú faltan especialistas, sobre todo en las provincias. Faltan 6.500 médicos en el sistema de salud pública estatal y alrededor de 6.000 médicos en la seguridad social. Y sin embargo, se van del país entre 1.500 y 2.000 médicos por año porque no hay una buena remuneración, un buen estímulo al desarrollo. En gran parte hemos visitado España con nuestros médicos, también Estados Unidos y otros países cuando necesitamos en el Perú. Entonces, si no hay dentro de una reforma, pensando en el paciente, en el derecho a la salud y con médicos en la cantidad suficiente, no va a haber un buen sistema de salud. Doctor, veíamos un poco en la nota, y ahora lo está reflejando usted, cuál es la realidad de la medicina en el Perú, si podemos conocer un poco lo que sucede quizás en España, y hacer un paralelismo, una analogía con lo que estamos viviendo, porque estoy seguro que en Bolivia, previamente de reunirse para esta asamblea extraordinaria, se ha realizado como un análisis de la realidad que se está viviendo en Latinoamérica al respecto, ¿no? Mire, la realidad sanitaria es una realidad extraordinariamente compleja en el mundo, es complejísima. Yo creo que es el elemento de mayor complejidad que tienen que abordar los profesionales y los políticos. Entonces, no es fácil tomar soluciones únicas, y más cuando tiene que llegar a cada uno de los ciudadanos y cada uno de los individuos que pueden estar enfermos con diferentes situaciones de vida y de salud y de todo, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, cuando
cuando los políticos tienen que tomar decisiones y adoptar políticas sanitarias, toman decisiones que algunas veces los médicos no entendemos, y los médicos algunas veces tomamos decisiones que los políticos no entienden. Y puede ser que ambos tengamos razón. Una de las soluciones en las que nosotros nos ha dado un excelente resultado es que, aunque no se esté del todo de acuerdo, hay necesariamente que hablar permanentemente. Los acuerdos se tienen que tomar, y las decisiones políticas se tienen que tomar conociéndolas a los profesionales. Los profesionales tienen que entender, opinar, explicarse, y después tienen que tomarse las decisiones políticas. Si no es así, el sistema va a funcionar mal. Nosotros el año pasado en España hemos tenido en los últimos 3 años, con la crisis económica, grandes discrepancias con el gobierno, que ha tomado decisiones en contra absolutamente de nuestras posiciones, pero hemos tenido posibilidad de explicarnos. Y hasta tal punto que, curiosamente, el año pasado, el 31 de julio, firmamos un acuerdo con el presidente del gobierno de España, sabiendo que estábamos en desacuerdo con sus políticas, pero firmamos un acuerdo sobre lo que estábamos de acuerdo, porque sí que la mayor parte de los políticos y de los médicos pueden llegar a bases de acuerdos sustanciales, aunque mantengan desacuerdos. No se puede estar en confrontación permanente. Ambas partes tienen que acordar posiciones para mejorar la salud de la gente. Y yo creo que esta es una de las claves del éxito del sistema sanitario español. Hay otras. Si me permiten, en el reportaje lo decía, sí. Nuestro sistema es eminentemente público, es decir, de gestión pública, financiación mediante impuestos, es decir, cada español paga en función de lo que gana, y con eso se paga, entre otras cosas, la salud, y se atiende a todo el mundo por igual, con la máxima calidad. De forma que habitualmente es difícil obtener mayor calidad fuera del sistema público en cualquier parte del territorio nacional. Y así ha puesto a España en un lugar de privilegio que está. Esto no quiere decir que estemos contentos con todo lo que tenemos, ¿eh? No quiere decir esto. Manejemos planteamientos, los planteamientos que se están manejando en esta asamblea para mejorar la seguridad del paciente. La realidad que tiene Perú ahora es muy parecida a la realidad que tiene Bolivia en estos momentos, porque se está manejando, por ejemplo, el tema de las 8 horas de trabajo de un médico, 8 horas donde el médico tiene que estar bajo consulta, ¿no es cierto? Usted me estaba diciendo que tampoco están de acuerdo con este planteamiento, así como tampoco están de acuerdo contra la ley de negligencia médica que se quiere poner en práctica en nuestro país. ¿Nos puede comentar, por favor? Sí, un tema transversal en todos los países es la prioridad que le pueda dar cada país, cada estado, al tema de salud. Creemos nosotros que una gran transformación en un país busca el desarrollo del pueblo en base a salud y educación. Y sin embargo vemos que en estos dos temas los presupuestos dedicados por los países no revelan un interés político, una priorización en la hoja de ruta de cada gobierno para priorizar salud. Salud no es un gasto. Invertir en salud es el término concreto que hay que conocer. ¿Cuánto inviertes, cuánto pones del presupuesto de la República en salud? Y vamos a tener una infraestructura adecuada, equipamiento al día y recursos humanos adecuados, sobre todo con especialistas en todo el país. Si esto no se asegura, creo que vamos a tener problemas comunes en todos los países. Hay una diferencia entre Bolivia y Perú. Creo que Bolivia no está planteando la privatización de su sistema, me parece. Puede haber que en un momento determinado el término 8 horas, como por eso decía que era tan complejo todo, cosas parecidas, pueden ser parecidas, pero absolutamente diferentes a la hora de aplicarlas. A las 8 horas podemos discutir, tanto en el servicio público como en el servicio privado, si es lo más adecuado, que yo creo que no. Porque cuando hablamos de 8 horas, siempre se entiende que son 8 horas de prestar asistencia sanitaria, ¿me explico? De trabajar constantemente atendiendo enfermos. Esto es complicado porque hay otras cosas también que tiene que hacer el médico, entre otras cosas, preparar la mejor respuesta a sus pacientes, es decir, estudiar, no vale. Entonces, el matiz es ese, es que no es lo mismo trabajar en 8 horas en un ambiente público que en un ambiente privado, no es lo mismo, ¿eh? Esto es una clara diferencia que hay que matizar. Y hay aspectos fundamentales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha establecido que si hay más de 4 horas continuas en contacto en la consulta médica, el médico tiene mucho riesgo de contagiarse. Y también de ir disminuyendo la capacidad para ir dando la precisión en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. De manera que tienen que irse alternando con investigación, con docencia, interconsultas en piso. No se puede tomar en absoluto un número de horas de 8 como una máquina pueda producir, y en eso estoy de acuerdo con el colega de España. Creo que el tema del número de horas tiene que verse en función de qué cosa hace el médico. Si un médico sale de una guardia, ha estado operando. Por ejemplo, yo soy cirujano cancerólogo y a veces operamos 6, 8 horas o 10 horas o 12 horas y no cobramos ni siquiera horas extras. El médico trabaja mucho más y eso no se suma en el momento de contabilizar las horas de consulta. Doctor Rubiños, seguramente son muchos los factores y temas que se han ido tocando en esta asamblea extraordinaria.
realmente extenso el tema, sin embargo, un tema muy polémico en nuestro país, que seguramente se ha analizado y han escuchado por medio de los colegas, es el tema de la negligencia médica. No se ha normado todavía en nuestro país, se está planteando en la Asamblea una normativa, una ley para poder aplicarla. ¿Se registran estos casos en sus países? ¿Existe una ley contra la negligencia médica? ¿Cómo lo están manejando? El 90% de las negligencias, de las llamadas negligencias médicas, no son culpabilidad del médico. Si el médico no tiene el equipamiento a la mano, las medicinas adecuadas, si no tiene la infraestructura correcta, si no hay la cantidad de médicos, que esto no es cosa del médico, es cosa del gobierno, de las instituciones, que tienen que poner la cantidad de médicos suficientes para que no ocurra lo que hemos escuchado y que ocurre en Uruguay y en otros países, donde ante una cita se le da esta a 3 o 4 meses de distancia. Entonces, doctor Rubiños, a lo que me voy es si es que tienen los mecanismos para valorar este tema en sí. Porque, hay un código de ética que lo manejan los colegios médicos de todos los países desde hace mucho tiempo. Y es la razón de ser de un colegio médico. En el caso del Perú, en mi condición de vicedecano, representando al decano que no ha podido venir por el tema de la huelga, el doctor César Palomino, pues bien, yo les explico, el código de ética y de ontología de Perú obliga a que toda la orden médica, estamos hablando de 65,000 médicos colegiados, tenga que trabajar en base a un código. Disculpe, vamos a ver, especialmente como ley de negligencia médica no hay, pero hay leyes que cubren todos los supuestos que se pueden atribuir a la negligencia médica. Pero esto hay que aclararlo. Negligencia médica es aquello que se hace por error o con una cierta intencionalidad. Con dolo. Con dolo, evidentemente. Por parte del médico. Hay dos componentes. Uno es el ámbito penal, pero no es una ley específica para. Entra dentro de los comportamientos que otros profesionales pueden tener, donde hay un dolo específico. Hay que tener en cuenta que los errores médicos no son siempre motivo de negligencia médica. La negligencia médica tiene que haber una cierta voluntariedad o abandono o alguna culpabilidad directa. Lo que no se está de acuerdo es cuando de antemano se establece esa culpabilidad. La culpabilidad del médico hay que demostrarla, y aquel médico que sea culpable debe de ser castigado. Muy bien, debe ser castigado siempre. Pero ojo, hay que demostrar primero que es culpable. Se necesitan los mecanismos. Esta es la cuestión, ¿no? Sin duda es un tema muy extenso, ¿verdad?, para poder debatirlo, y es por eso que existe esta asamblea, bastante complejo, son muchos factores. Agradecerles por su presencia al doctor Rubiños y también al doctor Juan José Rodríguez de España. Que Confemel me dé la oportunidad para poder dirigirme a la prensa de nuestro querido hermano país de Bolivia, para decirle que efectivamente en el Perú estamos sufriendo los médicos un gravísimo problema, y es que ha aparecido una llamada reforma de salud desde mediados del año pasado, que se está concretando en 23 decretos legislativos que se dieron de septiembre a diciembre del año pasado y que se está terminando de reglamentar, pero que va contra todo lo programado y todo lo planeado en la historia del Perú. Desde el año 48 que el Perú firma la Declaración de Derechos Humanos, la salud fue considerada como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, el Estado tenía la obligación de brindar salud gratuita, de calidad, en forma universal y con cobertura para todos los peruanos. Y esto era posible gracias al Seguro Social, que históricamente ha ido desarrollándose en el Perú, primero para obreros, luego para empleados, trabajadores en general, y ahora, lejos de terminar la parte final de la universalización del Seguro Social, se está privatizando la salud pública en el Perú. Hecho grave, porque la gran mayoría de los peruanos no tienen una cobertura adecuada, porque todas las zonas de provincias, zonas alejadas de la capital que es Lima, no tienen la cantidad suficiente de médicos que los atiendan, y mucho menos de especialistas, no hay un acceso, no hay cobertura adecuada, y creemos que la privatización va a empeorar las cosas. Y lo que es peor, se está prácticamente debilitando con miras a privatizar la seguridad social. Esto con una política de manejo de los recursos humanos totalmente inadecuada, porque al inicio de la llamada reforma se comprometió la ministra de Salud en hacer participar a todos los gremios de profesionales en esta llamada reforma, y dentro de ellos a los médicos. No se ha cumplido tal promesa, no se han cumplido actas donde se pedían mejoras remunerativas, ya que el médico peruano ocupa el penúltimo lugar en el pago en sus remuneraciones en toda América Latina. Y se ha llevado a una situación de falta de diálogo, por la cual la huelga médica peruana está cumpliendo hoy 115 días
Obviamente estamos cubriendo todo lo que significan las áreas críticas, como es la emergencia. Jamás los médicos podríamos abandonar a los pacientes que están en emergencia, en urgencia, en operaciones quirúrgicas que son, por supuesto, urgentes, en lo que es cuidados intermedios, atenciones pediátricas, etcétera. Pero las consultas médicas han sido seriamente limitadas, también las operaciones electivas, y nos duele que el pueblo peruano esté sufriendo esto por una falta de solución del gobierno. Así que estamos pidiendo el apoyo de Confemel ahora. Esperemos que haya un pronunciamiento al respecto en la necesidad de invocar que el gobierno busque una solución, pero respetando la ley, porque se ha violentado la ley del trabajo médico, respetando los pactos y acuerdos que han firmado y finalmente respetando la Constitución y las leyes peruanas, porque hay inclusive convenios y acuerdos internacionales en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, donde el Perú se ha comprometido a mantener la salud como un derecho humano fundamental y la seguridad social universal como el camino para hacerlo realidad. Esta es la situación de los peruanos y finalmente hoy día ha impactado ver cómo ante la salida en marchas de protesta, camino al Congreso, camino al Palacio de Gobierno, camino a la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos sufrido una agresión policial violenta que jamás se ha visto en la historia del Perú, que hace dudar si ahora vivimos una democracia en el Perú real, que no es muy informada por los medios de prensa en Perú y que por lo tanto ha impactado en los videos que hemos traído a los colegas de todo Latinoamérica y nos han dado su respaldo. Estamos enfrentando este problema y hacemos votos. Creemos que con la llamada, el pronunciamiento de Confemel, la llamada de atención, de invocación de parte de los médicos de Latinoamérica, las autoridades peruanas puedan acelerar una pronta solución. Bueno, hemos tenido la oportunidad de recibir en Perú a miembros de Confemel que son médicos, representantes del Colegio Médico de Bolivia, y hemos compartido que tenemos experiencias comunes. Ocurre que desde la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se definió que la salud es un derecho humano fundamental del pueblo. Por lo tanto, es una responsabilidad de cada gobierno de dar una atención de calidad, pero no entendida solo la salud como la salud recuperativa frente a la enfermedad, sino el concepto de salud bienestar, que el individuo tenga un desarrollo integral, físico, mental y, por qué no, espiritual, porque es la única manera que, con el aspecto educativo, el individuo de cualquier país en todo el mundo, y con el apoyo, repito, de las Naciones Unidas desde el año 48, este desarrollo integral con educación incluida, con salud óptima, permite el desarrollo de los pueblos. De manera que en los tiempos actuales lo que estamos haciendo a las organizaciones médicas es lo que han mencionado los colegas anteriores, en especial el colega de España. No se puede permitir que por diferencias económicas, raciales, geográficas, culturales, etc., alguien esté excluido del derecho a la salud. De manera que estamos en esta labor y la Confederación Médica Latinoamericana está unando esfuerzos para dar el mejor asesoramiento a los gobiernos, a los que tienen la responsabilidad de manejar los presupuestos de la salud pública, para que se optimice y haya una excelente relación costo-beneficio para el desarrollo del pueblo. Sí, doctor.